Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. Muy buenas tardes, queridos amigos de Nave Nodriza. Nuevamente nos encontramos en un capítulo más, acá con nuestro querido amigo Nolosí. ¿Cómo estás, Nolosí? Allá desde tierras mexicanas. ¿Qué tal, Yarriot? Aquí con el gusto de saludarte, saludar a toda la gente que nos escucha nuevamente en este nuevo episodio, nuevo capítulo de Nave Nodriza, un año que ha sido un poco turbulento para la nave, Yarriot, respecto a la programación habitual que hemos estado llevando hasta ustedes todos estos años, pero bueno, lo que siempre decimos, a veces hay menos tiempo que las ganas que realmente existen, porque hay momentos en donde definitivamente se cruzan ahí los cables y realmente no hemos podido coordinar en cuestiones de tiempo aquí con mi amigo Yarriot, así que vaya la disculpa del caso, aunque no sé si Yarriot a esta altura sea muy pertinente decirlo, pero bueno, la nave siempre está presente de algunos matos, sobre todo con información. Estamos compartiendo mucho en nuestras redes sociales. Recordemos también, Yarriot, que tenemos ahí nuestro Facebook también, X, también tenemos una cuenta en TikTok. Poco a poco, Yarriot, en ese aspecto que yo estoy ahí un poquito más encargado de esa área de la nave, prometo estar ahí nuevamente subiendo información sobre todas estas últimas dos redes que son Facebook y TikTok, para que la gente también se vaya uniendo también ahí con algunas cápsulas que estamos compartiendo, que estamos ahí trabajando con Yarriot. Pero bueno, lo importante, Yarriot, es que nuevamente estamos aquí en los controles de la nave para compartir uno de los casos más enigmáticos de la ufología que tanto nos interesa, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, totalmente entusiasmado y comparto totalmente tus palabras desde el punto de vista de que ha costado mucho hacer los programas, pero sin embargo estamos acá con poca constancia, pero poniéndole siempre, ¿cierto?, dando lo mejor de nosotros para que llegar estas historias a ustedes. Ya estamos ahí preparando algunas cositas también. Los canales de comunicación con nosotros están todavía abiertos. Me refiero con esto a lo que tú acabas de mencionar, ¿cierto? Nuestra cuenta de Instagram y nuestra cuenta de X. Bueno, y también está nuestro correo electrónico para quienes nos quieran comentar algún caso que haya sucedido este último tiempo. Así que estamos a puerta, ¿cierto?, de comenzar este nuevo capítulo, mi querido amigo Nolosí. Yarriot, y también hay que recordar que, bueno, que en nuestro canal de YouTube estamos muy, muy cerquita, a punto de lograr nuestros 1000 suscriptores, que nos ha costado bastante en estos últimos tiempos, pero agradecemos a la gente que, aún sin tener mucha programación respecto a este año, sobre todo en lo particular, han seguido suscribiéndose los nuevos suscriptores, así que vaya el apoyo. A las gracias más bien por el apoyo que nos están dando, así que estamos ahí a poquito, nos quedan por ahí unas 10, 12 personas más o menos, me parece, así que esperamos de aquí a que se emita este capítulo, o por qué no, cuando el capítulo ya esté en el aire, poder decir junto aquí a Yarriot que tenemos ya esa meta cumplida, por decirlo de alguna manera. Así que vaya también el agradecimiento a la gente que nos sigue apoyando en todas las redes sociales, que nos escribe, y sobre todo en específico en YouTube, donde estamos ahí también con mucha programación para la gente nueva, sobre todo que se está suscribiendo. Bueno, ahí hay una cantidad enorme, más de ¿cuántos capítulos tendremos? Ya no sé, ya creo que por lo menos arriba de 70 capítulos, entre temáticos, entrevistas, casuística. O sea, hay bastante información para la gente que se va uniendo recién en estos últimos meses a la Nave Nodriza. Exactamente, mi querido Nolosí. Y para el día de hoy tenemos el siguiente caso, un caso que de por sí, un caso muy emblemático en el continente europeo, puntualmente en Italia, y vamos a comenzar a relatarlo a continuación. El 1 de noviembre de 1954, sobre las 6:30, en Cenina, Rosa Lotti, mujer de 40 años, vivía en una granja a las afueras de Cenina. Se dirigió a pie a dicha localidad para visitar el cementerio y la iglesia. Llevaba un ramo de claveles y caminaba descalza para no manchar sus zapatos. Al llegar a un claro, entre árboles, se percató de la presencia de un extraño objeto que se encontraba sobre la hierba. Rosa Lotti se había detenido en seco, asombrada y curiosa, pero su sorpresa fue solo al comienzo. Detrás del cabezal, ella vio a dos seres extraños aparecer, casi como hombres, pero del tamaño de unos niños. Así es como Rosa Lotti describe posteriormente la aparición
de una extraña máquina, una especie de cono doble de más de 2 metros de alto y alrededor de 1 metro de ancho, en el medio como 2 campanas unidas en su base. El objeto estaba muy hinchado en el medio y abierto entre los 2 extremos. Parecía estar cubierto de cuero. El exterior brillaba como si fuera de metal ligero, muy pulido. Sobre el cono inferior había una puerta de vidrio abierta y en su interior se podrían ver 2 pequeños asientos, como los utilizados por los niños. En la parte central del eje, una especie de copa redondeaba el objeto. Rosalotti mencionó que la extraña máquina no emitía ningún sonido. Los 2 pequeños seres se acercaron a ella con expresión amistosa. Ella los observó exhaustivamente, por lo que después fue capaz de describir los más mínimos detalles. Medían cerca de 1 metro de altura, llevaban una especie de traje gris de una sola pieza, incluyendo los pies. Sobre sus espaldas tenían mantos cortos de un material gris y sobre el traje de una pieza llevaban una especie de doblete abrochado hasta el cuello, con botones, como estrellas brillantes. Los pantalones, comenta, estaban bien ajustados. Sus rostros estaban coronados por cascos, eran normales, pero pequeños. Ambos eran menos altos que un niño de 5 años de edad, pero sus cuerpos estaban en proporción. Interesante historia, mi querido Nolosí. Esta historia es clásica por un dibujo de una revista muy conocida de hace algún tiempo. Yo al menos la vi, digamos, en un texto, en un libro, ¿cierto? Que hablaba sobre el tema del fenómeno ovni, donde aparecen estos 2 pequeños seres con casco, ¿cierto? Y esta mujer que con cara, digamos, de angustiada. Yo no sé si tú te acuerdas de esa imagen, que es una imagen muy clásica que la vamos a poner también en nuestro, como carátula, creo yo. Exactamente, y arregló un caso que ha sido parte de cientos de revisiones, de artículos, de algunos libros, de algunos dossiers también que tienen que ver con ufólogos, y en este caso más específicamente Yarriot sobre la ufología directamente europea, un caso que estamos hablando sucede en una época bastante prolífera de casos y encuentros con humanoides finales de los 50 o mediados de los 50, inicios de los 60, en donde, por ejemplo, también reconocemos el caso Pascagoula, también recuerdas que lo tratamos acá, en donde se encontraron bastantes relatos de este tipo, en donde, claro, aquí lo que resalta es la cotidianidad, por alguna manera, por decirlo, de lo que pasa con Rosalotti. Ya llegaremos al punto de encontrar lo que sucede con ese ramo de flores que llevaba esta mujer, que también es bastante decidor de alguna manera lo que sucede en ese aspecto como tal. Pero lo que más llama la atención, Jarrett, es efectivamente encontrar todos los detalles, que bien se entera el caso desde el punto de vista de los detalles, cómo se muestra, Isaac, la aparición, los materiales, de la nave, los materiales, los trajes, pareciera que esta descripción como si fueran niños, como si fueran los humanoides prácticamente como unos seres pequeños, como si fueran más bien como duendes, que se muestran un poco juguetones de alguna forma también, y lo humano también del caso finalmente, ¿no? Como esta eterna dicotomía que tiene el tema ufológico de cómo se plantea tal vez no lo ridículo del relato como tal, sino que cómo podemos llegar a encontrar detalles que parecen como muy abstractos de alguna manera, por decirlo así, cómo parecen ser relatos que no tendrían que ver con un encuentro con alguien que viene supuestamente fuera de este mundo, ¿no? Como son relatos que tienen que ver más bien con descripciones muy cotidianas y muy humanas hasta cierto punto. Me refiero a los trajes, me refiero a la apariencia de los seres, que son seres prácticamente como un humano, y el comportamiento de estos mismos. O sea, siempre ha habido como esa idea en donde la ufología y los casos que tienen que ver con encuentros con humanoides tienen ese componente que algunos llaman el componente de lo absurdo, o lo que también llamaría en otro caso, para lograr una explicación al respecto de esto, Yarriot, que sería cómo el fenómeno, de alguna manera, como lo plantea en sus ideas originales John Keel, interactúa con el testigo, de alguna manera, con esta interfaz, que esta interfaz sería mostrarnos detalles muy humanos, o muy lógicos, o muy cotidianos para el ser humano, para poder comunicarse con nosotros, para poder acceder a nuestra realidad, y eso de alguna manera explicaría por qué este tema de lo absurdo, tal vez, en estos encuentros sobre los detalles, como tienen a veces los humanoides, se describen que tienen
pistolas que bajan de una nave que tiene patas, que tiene una escalera, que tienen traje ajustado a sus cuerpos. Eso me parece bien interesante cómo se repite en otros casos de ciertas oleadas con encuentros con humanoides en Europa y en este caso en particular como el sucedido en Italia. No sé qué te parece a ti al respecto en este punto, Jared. O sea, sí, de partida llama la atención el tipo de descripción que se hace, sobre todo el de la nave, el tema de los detalles, tantos detalles. De hecho, lo que aparece o cómo lo relata, ¿cierto? La protagonista de esta historia, fácilmente puedes pasar, como bien tú decías, como una historia de duendes, ¿cierto? De hecho, la manera en que está retratado en el dibujo que yo hablaba en un primera instancia, es un dibujo que fácilmente podría ser asociado a duende y la vestimenta bastante arcaica y no así y no moderna. O sea, me refiero que muy orientada, digamos, a los años, digamos, en que ocurre la historia a lo mejor. La limitancia, ¿cierto?, del relato siempre acompañado de los niveles de conocimiento, de contacto que se tiene con la visión, digamos, de la modernidad, por así decirlo. No deja de ser un caso interesante y muy divertido. De hecho, yo siempre yo me tomo porque este caso en particular, la imagen que aparece es una imagen que desde pequeño a mí me llamaba la atención, me asustaba mucho porque efectivamente los rostros que aparecen tan descrito como ¿cómo se llama esto? Por la protagonista de esta historia, como por esta imagen, eran imágenes definitivamente como de duendes, por así decirlo. Y Sí. la nave totalmente pequeña, es una nave, digamos, que de verdad Un cilindro, es un pez. A ver si podemos, después vamos a subir la imagen de la que tú estás narrando, que probablemente cuando todos lo vean van a decir, claro, ya sabíamos lo que se están refiriendo, pero podemos ir haciendo ahí un pequeño conteo y arriendo alguna de lo que muestra esta imagen. Por ejemplo, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es un poco como la suerte como de que los humanoides se muestran como un poco eh, como un poco, no sé, violentos, por decirlo de alguna manera, porque están, ya vamos a ver en los detalles más adelante en el relato, cómo están quitándole un par de prendas de las medias a la protagonista Rosalotti. Están tratando también de jugar y de quitarle directamente las flores y la nave en esta forma como cilíndrica, bien pequeña. Eso a mí me llama siempre mucho la atención. exacto, y el rostro, ¿cierto?, de estos humanoides que son como traviesos también, que están, Claro. digamos, entre cuales como que saben o tienen el control, por así decirlo, de la situación y están como aprovechando el pánico. eh, Exacto. y la nave, sí, pues la nave de hecho, al menos por la descripción, hablar de los materiales puede ser una reinterpretación por parte de la protagonista, pero por otra parte es verdad, o sea, tiene muchos tópicos que son por así llamarlos, de sus tiempos, por así decirlo. Claro, o sea, estas imágenes tan icónicas que narran, por ejemplo, lo pequeño de lo que observó Rosalotti dentro de la nave, estos asientos pequeños, concordarían específicamente con el tamaño de estos seres, pero efectivamente la protagonista al parecer está ahí en esta imagen que, insisto, estaremos compartiendo en un momento de desesperación, porque se ve totalmente o se vio totalmente sorprendida, como normalmente suele suceder con los casos de encuentros con humanoides, respecto al encuentro como tal y lo que está sucediendo, porque están prácticamente atacándola, pero de una manera como muy sutil. En su rostro se denota, al menos en esa imagen, eh, esa, esa falta de empatía, digamos, durante el encuentro. Y esto nos viene a confirmar, como yo mencionaba ya, las características que tienen los encuentros con humanoides, que suelen tener estos rasgos tan naturales, por alguna forma decirlo, pero a la vez tan increíble o chocar con lo absurdo de alguna manera, porque ¿por qué se estarían estos humanoides interesando en este tipo de objetos que llevaba la protagonista? ¿Cuál sería realmente el interés que tienen por acceder a estos artículos directamente, a estas prendas, estas vestimentas que tiene Rosalotti? Y como bien dices tú, recojo esa última reflexión que haces, la interpretación o reinterpretación que estaría haciendo la protagonista al narrar estos detalles, a qué realmente se enfrentó Rosalotti en ese momento, y eh, cómo a través de esta suerte de otra realidad, de esta para-realidad, por decirlo de alguna manera,
estos humanoides o estas otras realidades se enfrentan a nosotros para poderles darle un sentido que nuestro cerebro de alguna manera pueda procesar la experiencia. Exacto. Sigamos entonces leyendo y comentando, digamos, este fabuloso y sorprendente caso. Los seres se mostraban bastante vigorosos y animados. Estaban hablando a distancia entre ellos y la protagonista narra que este lenguaje pareciera como si fuera en el lenguaje chino, emitiendo sonidos tales como lau, loi, liu, lai, loi y liu. Estos gesticulaban, pero sin rastro de amenaza. De hecho, por el contrario, de una manera amistosa, como si estuvieran tratando de hacerse entender y entablar una conversación rudimentaria. El ser de aspecto más viejo de los dos era el más alegre. Reía y trataba de establecer contacto con ella. Sus ojos tenían rasgos de inteligencia, sus narices eran de forma normal, al igual que la boca de un hombre. Pero sus labios superiores se ubicaban un poco en el centro, de modo que incluso cuando se reían, sus dientes seguían expuestos. Eran dientes como los nuestros, dientes grandes y fuertes, un poco saltones como los dientes de los conejos. Sus oídos estaban ocultos en los discos de cuero y había una banda alrededor de la frente de un tipo de cuero. Al acercarse uno de los seres a Rosa Loti, que estaba aterrorizada, este le arrebató de las manos el ramo de claveles y una de las medias negras. Cuando ella protestó tímidamente, el que parecía el mayor de los dos le entregó alguna de las flores de nuevo a ella, pero mantuvo 5 de sus flores en su poder. Entonces, después al examinar la estructura de las flores, con un aire de curiosidad y riendo al mismo tiempo, las envolvió en la media y las arrojó en el eje de la extraña máquina a través de una pequeña abertura. Luego, uno de los seres tomó un extraño artefacto del interior del doble cono y apuntó con él hacia la señora Loti, quien echó a correr al pensar que querrían sacarle una foto. Cuando estaba a unos 100 metros del lugar, se giró y pudo constatar que aquella cosa y los seres seguían allí. El encuentro duró entre 5 y 10 minutos, pero ella había aprovechado el momento para escapar. Después de correr unos 100 metros, miró hacia atrás y todo había desaparecido. Bastante interesante aquí los relatos que acabamos de compartir respecto justamente a la interacción. Primero, Jarriot nos describía todo lo que fue el encuentro sorpresivo, las características que tuvo el encuentro, y aquí ya empezamos a hablar directamente, Jarriot, de la interacción que hubo y las interpretaciones que también dio la señora Loti de tanto el actuar de los humanoides como también del tema de el idioma, el lenguaje, cómo se estaban comunicando entre ellos, también incluso características, incluso también de sus rostros, de lo que parecían tramar, de lo que parecían decir, y también de este último artilugio, por decirlo de alguna manera, que tomaron para ella pensando que podrían sacarle una foto o algún elemento externo que tenía la nave para incluso hacerle algún tipo de daño. Nomás, Jarriot, quiero hacer ahí una pequeña fe de rata, porque yo hablaba en el inicio de los casos que sucedieron en inicio de los 50, mediados de los 50, inicio de los 60, en Europa. Este es uno de los pocos casos que hemos tratado, Jarriot, de Italia específicamente. Yo hice referencia a Pascagoula hace rato, pero Pascagoula fue en Mississippi, entonces ahí tuve ahí un lapsus, pero eso no deja de ser trascendente respecto a la, no sé si llamarlo oleada, pero sí a la frecuentes relatos que sucedieron en los 50 y 60 en Europa respecto a encuentros con humanoides. Entonces aquí, Jarriot, me llama la atención de todo lo que último que mencioné en la descripción del relato, el lenguaje y las características en sus rostros que ella vio, porque prácticamente está hablando como si fueran un lenguaje y unas personas que tuvieran rasgos chinos, y eso da para especular también un poco e indagar. Recordemos que el relato per se, yo nunca dudo, digamos, del relato per se, de todos los que hemos comentado acá. Lo que sí hay que indagar es qué sucedió en esa experiencia, tratar como de unir cabos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué explicación se le puede dar más allá de simplemente decir, este fue un encuentro con un humanoide que provenía de fuera de la Tierra y se propició y se enmarcó en este relato y listo? O sea, tratamos de, al menos en el programa, yo siempre de buscar alguna explicación que vaya un poco más adelantada, por decirlo de alguna manera, y que busque unir algunos cabos sueltos
que tienen los relatos. Entonces, en este último aspecto, Yarriot, a mí lo que más me llama la atención es el lenguaje que utilizaban, o el lenguaje que ella dice haber escuchado entre ellos, porque da pie para empezar a hacer otras conexiones de otra índole también. Exacto. Sí, llama la atención, a mí particularmente me llama la atención el tema del comportamiento que tienen, las acciones que realizan o que se comentan, digamos, en este relato, porque lo estábamos comentando nosotros tras bambalinas, ¿cierto? Que hay cierta connotación que podríamos decir hasta de tipo sexual en el relato, en el sentido de este tema de que le quitan las medias, ¿cierto? En rigor, en algunos momentos también son bastante entre infantiles, lúdicos, ese tema como medio de mantener ciertas sonrisas. Es todo un tema que llama la atención. Estábamos comentando también de que tiene mucho de, por así decirlo, como una suerte como de acoso, en el sentido de que Sí. este tema de las medias, por ejemplo, y da para pensar también desde el punto de vista como de la manera en que una mujer, ¿cierto? Una mujer que está viviendo, digamos, el posguerra, en donde de alguna manera el tema de la religión está súper, digamos, afianzada y aparecen, digamos, estos seres que de alguna manera también puede ser una suerte de, o da la sensación que puede ser también hasta una suerte como de relato que que trata de crearse con la finalidad de alguna manera poder resistir un tipo de situación como esa. O sea, llama la atención, más que nada lo digo por el tema de las medias, pero el hecho de que se actúe de una manera también como tan infantil, ¿cierto? O tan lúdica, por así llamarlo. Es como mostrarse abiertamente agresivo. Eso es. Exacto, ese es el tema. Esa es la palabra, yo creo. No mostrarse abiertamente agresivo, pero sin embargo igual era una situación bastante agresiva, ¿cierto? Donde de alguna manera estaban violando el espacio físico de otra persona, quitando pertenencia y de alguna manera quitándole, digamos, aspectos que igual de alguna forma no sé, como que traspasa bastante límite. O sea, eh, es loco, o sea, da para pensar en el sentido de que si lo extrapolamos a un hecho como, un hecho como, por así decirlo, como real, podría ser una situación de acoso que a lo mejor, dado el impacto, puede haber ocasionado o haber provocado ese tipo de reacción en la invención, digamos, también de la historia. Más que nada para poder resistir, ¿cierto? Una situación, digamos, un hecho traumático. No sé qué te parece a ti esta interpretación. Yo creo que es bastante plausible, y creo también que em, es una forma, una óptica distinta también de darle tratamiento a lo que podría ser un evento de tales características. Una suerte de donde la señora Lottie se haya enfrentado a una especie de evento postraumático y haya tratado de elaborar tal vez de alguna forma su, su psique, de alguna forma, esta narrativa. No estamos diciendo que esta es la explicación, ojo, sino que estamos tratando justamente lo que yo decía al darte pie, Jerry, a decir, bueno, esto también podría ser una vertiente que de pronto no se toma mucho en cuenta y que tampoco está tan alejada, Jerry, a la bibliografía ufológica, por decirlo así. Tenemos el caso de Vilas Boas en Brasil, donde él narra que fue llevado a una nave y en la nave hubo un ser que tenía caninas y que prácticamente había sido violado por esta entidad. Entonces, el relato que tiene que ver con la parte sexual y ufológica respecto a la temática ovni y a la narrativa que sucede cuando hay encuentros con humanoides, o cuando se narra que hay este tipo de encuentros, ya sea en tipo de abducción o lo que estamos narrando aquí con Rosalotti, que no fue una abducción, pero sí fue un encuentro cercano. No está tan lejos. No es una cosa que no se haya tocado, que no haya sucedido antes, como bien digo, en la biografía lógica. Así que me parece completamente prudente tener ese punto a destacar. Y bueno, ustedes que nos escuchan en estos momentos tendrán tal vez su mejor opinión y nos podrán ahí compartir en nuestra caja de comentarios, tanto en YouTube como en Spotify, en todas las plataformas.
qué les parece también este tipo de vertientes que tiene la ufología y esta hipótesis de alguna manera que tú estás elevando, y me parece que es bastante prudente mencionarla en este caso. Exacto. El comportamiento, como bien dices tú, el aspecto como ridículo o de lo absurdo, por así decirlo, de los seres, llama la atención. Y está ese tema de que es tan humano, ¿cierto? Ese tema pasivo-agresivo, en donde, y que de hecho las sociedades los tienen muy marcados, en donde de alguna forma se ejerce de alguna manera, no llamémosle violencia, pero sí, digamos, tal vez ataques, pero que son de alguna manera suavizados comportamiento a través de medios infantiles, ¿cierto? Con la finalidad a lo mejor de no reconocer lo que va detrás de eso, que en este caso sería la agresión. No estamos aseverando que esto haya sido una agresión propiamente tal, pero me refiero, digamos, al comportamiento que tienen, digamos, estos seres en donde de alguna forma invaden un espacio o de alguna manera eh, tratan de llegar a una persona, pero de una manera que no deja de ser traumático, pero dándole un cariz, digamos, de, no sé si decirlo suavidad, pero sí de comicidad, por así decirlo. Bueno, mi querido Norosí, vamos a seguir entonces con el relato. Las personas que se acercaron posteriormente al lugar de los hechos contemplaron un profundo agujero en la tierra que fue visto también por el inspector jefe de Carabinieri en Ambra, señor Zulino Botarelli. Además, el suceso está refrendado por testigos secundarios que observaron la evolución de un extraño objeto en el aire y por el testimonio de dos hermanos de 9 y 6 años. Estos hermanos, quienes estaban cuidando unos cerdos, vieron desde la distancia el encuentro de la señora Loti con los dos seres. Sin embargo, durante una entrevista realizada en 1997, uno de los hermanos negó los hechos. Bueno, Yarriot, aquí ya nos enfrentamos a el clásico desenlace que suelen tener este tipo de relatos, en donde aparecen testigos que refrendan lo dicho, donde hay una investigación policial, al menos preliminar, donde también se encuentran las huellas, aparentemente de donde habría aterrizado el objeto o nave, en este caso cilíndrica, que habría sido el vehículo en donde se trasladaron estos dos humanoides. Pero bueno, también encontramos esto de que al final hay testigos que cambian su versión, hay unas pequeñas ahí contradicciones también. Lo cierto es que el relato hasta el día de hoy sigue siendo uno de los relatos más apasionantes, más importantes, al menos desde lo que ocurrió como tal y desde la parte iconográfica, como mencionamos bien al principio ambos, Yarriot, en este capítulo, por lo que implica la aparición de estos seres, cómo se muestran, las características individuales de cada uno, y el encuentro absolutamente casual que sucede con una mujer en un ambiente completamente cotidiano, como mencionábamos en un inicio. Creo que uno de los capítulos, Yarriot, que nos faltaba tocar desde la perspectiva histórica por todo esto que estoy mencionando, que es bastante importante y que probablemente muchos de ustedes ya lo conocían, al menos por imágenes, por lo menos yo recuerdo también, al igual que tú, tener en la memoria este caso sin haberlo conocido más a detalle. Al menos en mi infancia tenía como también muy, muy detallado la imagen de los seres. Y bueno, como bien dijimos durante el capítulo, estaremos subiendo la imagen como tal, donde aparecen estos seres, donde se describe esta suerte de interacción que hay al momento de tener el encuentro como tal con Rosalotti. Y bueno, ya es uno de los capítulos, de los casos más importantes que queríamos retomar dentro de la casuística, sobre todo, que es lo que más nos piden ustedes, volver a la casuística, tener tal vez más conocimiento de algunos casos que quedan un poquito en el pasado porque son bastante antiguos, pero que cada vez se vuelven más importantes respecto a reconocer las características de lo que implica un encuentro con lo desconocido, un encuentro humanoide como el de Rosalotti. Exacto, mi querido Nolosí, nuevamente Nave Nodriza rescatando, ¿cierto?, este lado más romántico, si se quiere, de la ufología más clásica, estos casos que de alguna manera hoy día con el vaivén o mejor dicho, este tipo de casos igual de alguna manera no se han repetido o no han ocurrido, tienen como cierta maravilla, por así decirlo, y bueno, hemos tratado de rescatar un poquito de eso en este relato, en esta historia, en este capítulo de Nave Nodriza. Exactamente, Jerry, me uno a tus palabras. Esperamos estar nuevamente y próximamente subiendo un nuevo capítulo con casuística, Jarriot, que es lo que más le gusta a la gente. Al menos lo hemos hecho también ahí en
algunas votaciones y la gente siempre nos está pidiendo el tema de la casuística, que volvamos a subir casos que quedan rezagados en la historia, pero que bien, como bien dices tú, son clásicos de la ufología que vale la pena revisar. Estaremos nuevamente en contacto con todos ustedes vía nuestras redes sociales, así que estén muy atentos a nuestro canal de YouTube, X, TikTok, Facebook, Instagram, ahí estamos, Spotify también, por supuesto, para que estemos en contacto y buscando la retroalimentación con todos los tripulantes de la nave. Nos vemos en la próxima, Yarriot, y a todos nuestros tripulantes les decimos que en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.